Escucha esto, porque no es una historia más. Es un misterio del reino que muchos han escuchado, pero pocos han entendido. Jesús comenzó a hablar en parábolas, no para esconder la verdad, sino para revelar quién realmente está dispuesto a recibirla. Porque el reino de Dios no se entrega a la curiosidad, se revela a la rendición. Muchos oyen, pero no cambian. Muchos escuchan, pero siguen igual, porque el problema nunca ha sido la palabra. El problema es el corazón que la recibe. La semilla es perfecta, la voz es clara, la verdad es poderosa, pero no toda tierra produce vida. Hay corazones endurecidos, donde la verdad rebota sin penetrar. Hay corazones emocionales, que reciben con gozo, pero abandonan en la prueba. Hay corazones distraídos, ahogados por preocupaciones, dinero, deseos, que terminan sofocando lo eterno. Pero hay una tierra diferente, una tierra que decide rendirse, una tierra que no negocia, una tierra que responde, y en esa tierra, el reino crece, comienza pequeño, casi invisible, pero termina gobernándolo todo. Lo que parece insignificante, en las manos de Dios, se vuelve imparable. Lo que comienza en secreto, termina transformando destinos. El reino no es apariencia, no es religión, no es rutina, es una invasión espiritual, que transforma desde adentro. Y muchos lo tienen cerca, pero siguen sin verlo, porque no están dispuestos a soltar lo que pesa, para abrazar lo que vale. El tesoro está escondido, pero no para perderse, sino para ser encontrado por los que buscan de verdad. La perla está disponible, pero no es barata, cuesta todo, porque el reino no viene a añadirse a tu vida, viene a reemplazarla por completo. Y esto incomoda, porque significa morir a lo viejo, para vivir en lo eterno. Y al final, habrá una separación. No todo lo que parece de Dios permanece, no todo el que escucha pertenece, no todo el que está cerca ha sido transformado, porque Dios no se mueve por multitudes, se mueve por corazones rendidos. Y hoy, la semilla está cayendo otra vez, la voz está hablando otra vez, el reino está siendo anunciado otra vez. Pero la pregunta no es si estás escuchando, la pregunta es, ¿estás dispuesto a rendirte? Porque el reino no es para los que analizan, es para los que obedecen, no es para los que dudan, es para los que responden. Y hoy, no solo escuchaste una palabra, fuiste confrontado por el reino. Escucha esto, no todos están listos para lo que Dios está a punto de revelar, porque hay niveles de gloria que no se alcanzan caminando en lo común. Hay montes donde solo suben los que están dispuestos a morir a sí mismos. Y hoy, Dios te está llamando a subir, no para mostrarte algo bonito, sino para confrontarte con quien realmente es Él. Porque Jesús no cambia, Jesús se revela. Y cuando se revela, todo lo que creías conocer se rompe, su rostro resplandece, y tu lógica se apaga, su gloria aparece, y tu carne se rinde. Y en medio de esa revelación, lo eterno invade lo natural. Lo que no pertenece a este mundo se manifiesta. Lo que parecía imposible se vuelve evidente. Pero el problema no es la gloria, es como el hombre responde a ella. Porque hay gente que quiere construir cuando Dios está revelando, quiere controlar cuando Dios está gobernando, quiere entender lo que solo se discierne en el espíritu. Pero escucha esto, cuando el Padre habla, todo argumento se calla. Este es mi Hijo amado. A él oíd, no a tu miedo, no a tu lógica, no a tu pasado, a Él. Y cuando esa voz desciende, el orgullo no resiste, la autosuficiencia cae, la falsa identidad se quiebra, y solo queda una cosa, rendición. Pero Jesús no solo revela para quebrarte, Jesús se acerca, Jesús toca, Jesús levanta, porque el mismo que te confronta es el mismo que te restaura. Y cuando levantas los ojos, ya no ves lo mismo, ya no ves opciones, ya no ves distracciones, solo ves a Jesús. Y ahí es donde comienza la verdadera autoridad, porque la incredulidad es el lenguaje del reino caído, pero la fe es el lenguaje del cielo. Y cuando tu fe se activa, las montañas ya no son obstáculo, son evidencia, porque lo que antes te detenía, ahora se somete, y lo que antes te dominaba, ahora obedece. Escucha esto, si crees, nada te será imposible, nada, ni la opresión, ni el miedo, ni la batalla espiritual que has estado enfrentando. Porque no se trata de tu fuerza, se trata de quien se reveló en ti. Y hay cadenas que hoy se rompen, no por esfuerzo, sino por revelación. Hay pensamientos que caen, porque la verdad está tomando su lugar. Dios no te trajo hasta aquí para retroceder, te trajo para manifestar lo que ya puso dentro de ti. Y lo que antes parecía grande, hoy se vuelve pequeño frente a su gloria. Escucha esto, el reino entra como el sistema espera. Entra como el cielo establece, porque mientras muchos buscaban poder visible, Dios estaba liberando autoridad invisible. Y ahí está el conflicto, porque lo que no se ve gobierna lo que sí se ve. Jesús no llegó imponiendo, llegó estableciendo, no vino a negociar con la oscuridad, vino a desplazarla. Y cuando el Rey entra, todo lo que estaba oculto
comienza a temblar, porque su presencia no adorna, su presencia confronta. Y hoy, esa entrada sigue ocurriendo. Cristo sigue entrando, pero no todos lo reconocen. Algunos celebran el momento, pero resisten el cambio. Algunos levantan las manos, pero no rinden el corazón. Y escucha esto, no todo hosana nace de una vida entregada, porque hay bocas que gritan, pero corazones que siguen en control. Y el reino no responde a emociones, responde a rendición. Por eso, cuando Él entra, la religión se incomoda, porque pierde control, porque no puede sostener estructuras. Cuando la verdad ha llegado, y lo que antes parecía firme, comienza a caer, porque la luz no se adapta a la oscuridad, la expone, y todo lo que no está alineado queda al descubierto. Pero en medio de esa confrontación, hay una invitación: reconocer, rendir, alinear, porque cuando tú reconoces al Rey, tu vida deja de ser tuya, tu voluntad se somete, tu orgullo se quiebra, tu dirección cambia, y lo que antes gobernaba, pierde autoridad, porque no puedes declarar Rey y seguir gobernándote a ti mismo. Algo tiene que ceder, algo tiene que morir, algo tiene que alinearse, y ahí es donde muchos retroceden, porque quieren al Rey sin reino, quieren la bendición sin transformación, quieren la presencia sin obediencia. Pero escucha esto, cuando el Rey entra de verdad, no deja nada intacto, transforma, ordena, establece, y lo que estaba fuera de lugar, vuelve a su diseño original. Y hoy, Él sigue entrando, no a una ciudad, a tu interior, no a una multitud, a tu vida, no a un evento, a tu realidad espiritual. Y la pregunta no es si Él viene, la pregunta es si tú lo vas a reconocer, si vas a rendirte, o si vas a resistir, si vas a soltar el control, o si vas a seguir luchando. Porque cuando el Rey entra, todo cambia, tu mente cambia, tu enfoque cambia, tu autoridad cambia, y lo que antes te dominaba, pierde poder, porque el reino no se anuncia, se establece, y cuando Él gobierna, no hay oposición que permanezca, porque el Rey ya está entrando. Escucha esto, hay momentos en la vida donde no está siendo probado, está siendo definido. Y esta noche no es una noche cualquiera, es la noche donde el cielo guarda silencio, mientras el propósito avanza, porque antes de la cruz hubo una mesa, y en esa mesa no solo se compartió pan, se reveló el corazón. Jesús sabía quién lo iba a traicionar, sabía quién iba a fallar, sabía quién iba a huir, y aún así, se sentó, partió el pan, extendió la copa, y estableció el pacto, porque el reino no se detiene por la debilidad del hombre. Pero escucha esto, no todos los que están cerca están alineados. Hay gente que camina contigo, pero no está contigo. Hay voces que parecen fieles, pero ya decidieron entregarte. Y Jesús lo sabía, y aún así, avanzó, porque cuando sabes quién eres, no te detienen las traiciones. Pero después de la mesa, vino el jardín, Getsemaní, el lugar donde no hay multitudes, donde no hay aplausos, donde no hay reconocimiento, solo tú y la voluntad de Dios. Y ahí se libra la verdadera batalla, no contra demonios, contra tu propia voluntad, porque decir hágase tu voluntad es morir a la tuya, y eso no es fácil, es doloroso, es profundo, es confrontativo. Jesús sintió el peso, sintió la carga, sintió la presión, pero no retrocedió, porque entendió que el propósito pesa, pero también define. Y mientras él oraba, los discípulos dormían, porque no todos pueden sostener el nivel de guerra que tú estás enfrentando. No todos pueden velar contigo, no todos pueden entender tu proceso, pero eso no cancela lo que Dios está haciendo en ti, porque hay batallas que tienes que pelear solo con Dios, y en ese lugar se dice todo, no en público, no en redes, no en apariencia, en lo secreto, donde se rompe el orgullo, donde se alinea la voluntad, donde se activa el destino. Y cuando Jesús se levantó, ya no había duda, ya no había lucha, ya no había resistencia, había decisión. Vamos, porque el que se rinde a Dios, ya no le teme a lo que viene. Y hoy, ese mismo Getsemaní está delante de ti, no como castigo, como oportunidad de rendirte, de alinearte, de decidir, porque después del sí, viene el propósito, y después de la rendición, viene la victoria. Pero primero, tienes que morir a ti. Escucha esto, la cruz no fue un accidente. Fue un decreto eterno, porque antes de que el hombre entendiera redención, el cielo ya había preparado al Cordero. Y cuando Jesús caminó hacia el Gólgota, no caminaba hacia derrota, caminaba hacia victoria. Cada herida hablaba, cada gota de sangre decretaba, cada paso rompía cadenas invisibles. Y mientras muchos veían dolor, el cielo veía cumplimiento, porque la cruz no era fracaso, era el altar donde el amor vencía al pecado. Y cuando levantaron al Hijo del Hombre, no levantaron un cuerpo vencido, levantaron al Rey que estaba desarmando principados. Y escucha esto, la oscuridad cubrió la tierra, porque el infierno estaba temblando. Los cielos callaron, la tierra se estremeció, el velo se rasgó, porque en ese instante,
Todo acceso fue abierto. Lo que separaba al hombre de Dios fue destruido. Y cuando él dijo, consumado es, no estaba rindiéndose, estaba declarando, la deuda fue pagada, la maldición fue rota, la salvación fue establecida. Pero el enemigo pensó que había ganado. Cuando vio la tumba cerrarse, sellaron la piedra, pusieron guardias, creyeron encerrar la promesa. Pero nadie puede sepultar la gloria, porque al tercer día, el cielo volvió a hablar, la piedra fue removida, no para que Jesús saliera, sino para que el mundo viera que ya no estaba allí. La tumba quedó vacía, la muerte perdió poder, el sepulcro perdió autoridad, el infierno perdió su llave, y Cristo salió vencedor, no como mártir, como Rey glorificado. Y hoy, esa misma resurrección sigue hablando, porque no importa cuán sellada esté tu noche, si Dios decreta vida, nadie puede detenerla. No importa cuán pesada sea la piedra, la gloria siempre la removerá. Y escucha esto, si Cristo venció la tumba, también vencerá lo que hoy parece muerto en ti. Tu fe puede resucitar, tu esperanza puede levantarse, tu propósito puede volver a vivir, porque el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos sigue activo. Y hoy el cielo proclama, la cruz no fue el final, la tumba no fue el cierre, la muerte no tuvo la última palabra, porque Él vive, y porque Él vive, todo lo muerto puede resucitar.